le damos la bienvenida a doctora Carola Chuquimia. ¿Cómo ha estado? Bienvenida a La Primera. ¿Cómo estás, Iraís? Muy buenos días a La Primera y a TV. Y bueno, como siempre, hablando sobre los temas importantes para los adultos mayores. Y en esta oportunidad vamos a hablar de las úlceras por presión en el adulto mayor. ¿Cómo podemos entender las úlceras? ¿Cuáles son las causas? Exactamente, es un tema muy importante, las úlceras por presión o úlceras por decúbito, o algunas personas también lo llaman como escaras. Estos van a ser lesiones de origen isquémico en el cual se va a dar por un aumento de presión en algún área determinada. Mayormente en los adultos mayores se va a dar por la dismovilidad que van a tener. Esos adultos mayores que se van a encontrar en la camita después de una cirugía, adultos mayores que van a tener alguna secuela de algún accidente cerebrovascular, personas que van a tener problemas neurológicos y que no van a poder tener esa movilidad en la camita. Entonces va a haber un aumento en la presión en determinadas zonas en el adulto mayor. Estas zonas van a ser principalmente aquellas que van a tener alguna presión, por ejemplo, con una eminencia ósea, se podría decir, como podría ser la nuca, el omóplato, podría ser el glúteo. Tenemos también los trocánteres, que son las partes que tenemos acá del fémur, tenemos las pantorrillas, los talones. Entonces el adulto mayor, cuando se encuentra en camita y no tenemos ese cuidado de moverlo, vamos a tener ese aumento de presión y bueno, ya se van a formar las lesiones. Esto quiere decir que se genera por la falta de movilidad o por el sedentarismo de nuestros adultos mayores desde cierta etapa y cierta edad, que ellos quizá dejan de hacer las actividades cotidianas, actividades normales, incluso se quedan en casa, ¿verdad? ¿Qué cuidados como familiares podemos proporcionarles, quizá en el ambiente? ¿Cómo lo podemos acomodar? Cuando un adulto mayor se encuentra en la cama, tenemos que tener en cuenta que este problema va a venir por un aumento de presión, donde va a haber una disminución en la circulación sanguínea. La disminución de la circulación sanguínea a este nivel va a hacer que disminuya la oxigenación y por ende va a existir una necrosis. Entonces, si tenemos un adulto mayor que se encuentra en camita, principalmente tenemos que, primero, hacer los cambios posicionales. Acá el tema principal está en el cuidador primario, que sería la familia. Tenemos un adulto mayor que no puede hacer sus movimientos en la cama, moverlo cada 2 horas. Moverlo cada 2 horas de un lado lateral derecho, lateral izquierdo. Posteriormente, tener una buena hidratación de la piel, hidratarlo con unas buenas cremas hidratantes, tener una buena hidratación, que es lo fundamental. La hidratación en un adulto mayor es fundamental. Una buena nutrición también es importante. Ahora, si tenemos adultos mayores que utilizan los pañales geriátricos, tenemos que tener cuidado en que también ese pañal geriátrico se tiene que cambiar continuamente, porque si tenemos un adulto mayor con un pañal, como un niño, ¿no? Claro. Con un pañal húmedo o que esté mojado, va a haber una maceración de esa piel, en el cual con una fricción o una presión, tranquilamente la piel se va a ser irritada y posteriormente se va a producir la lesión. También tenemos que tener en cuenta que si nuestro adulto mayor está en camita, podemos utilizar lo que son los colchones antiescaras, que están constantemente inflándose. Si tenemos un adulto mayor que se encuentra en silla de ruedas, también podemos utilizar lo que son los almohadones de látex. También hay almohadones que sirven para el adulto mayor que esté sentado durante varias horas. Después del almuerzo, que el adulto mayor tenga una siesta por lo menos de 40 minutos para que también él tenga un descanso a nivel de los glúteos y bueno, puede estar tranquilo en la camita. ¿Hay alguna forma de medicación para los adultos mayores, quizá para prevenir o eliminar algún dolor, alguna molestia, alguna incomodidad? Principalmente acá el tema de tratar lo que son las úlceras por presión es mayormente lo que te dije, una buena hidratación. La medicación no es recomendable en estos casos. ¿Por qué? Porque el caso de las úlceras por presión principalmente son los cambios. Ya en caso de que exista un estadio 3 o estadio 4, donde va a haber ya una lesión más profunda de la piel, ahí se puede utilizar lo que son ya las limpiezas que va a realizar el médico, unas limpiezas que tienen que ser con una mayor higiene, se puede decir, del cual se va a utilizar diferentes medios de desinfectantes y todo eso. Llega a pasar que cuando la lesión ya llega a un estadio 4, ya tenemos que hacer una debridación ya quirúrgica, eso ya es algo más profundo. Como yo digo y siempre pongo el ejemplo, que las úlceras por presión es como un iceberg. Nosotros solamente
solamente vemos la punta, pero por dentro a veces el cuerpo del adulto mayor ya llega a tener una infección más profunda que a veces llega hasta afectar la piel, el músculo, perdón, y hasta el hueso. Entonces es un proceso que tenemos que tener cuidado. Cuando el adulto mayor llega a tener las zonas que llamamos puntos de presión, son zonas que son como una zona eritematosa, es rojita la zona. Cuando nosotros apretamos y esa zona eritematosa no se pone blanquecina, significa que ya estamos con un punto de presión. Tenemos que nosotros tener cuidados, podemos utilizar el aceite Johnson, colocar encima la piel y empezar a hacer pequeños toquecitos así para que eso llegue a tener un buen flujo sanguíneo. Entonces, esos son los cuidados que tenemos que tener. Hay medidas preventivas entonces y depende ya de la familia poder aplicarlos, poder tomarlos en cuenta y así también generar un buen espacio, un ambiente cómodo y apto para las personas adultas mayores en este caso. Muchísimas gracias, doctora, para finalizar sus recomendaciones, por favor. Bueno, muchas gracias, como siempre, a la primera y ATV. Bueno, la recomendación es que nuestro adulto mayor está el 100% con las úlceras con presión, el cuidado en el cuidador primario, que es la familia. Entonces, tener en cuenta que el rol de nosotros como familiares, teniendo un adulto mayor que se encuentra con dismovilidad en la cama, es tener ese rol que tenemos que cumplir, la alimentación, hidratación, cremas humectantes, y bueno, y nuestro adulto mayor va a ir por un buen camino. Si no queremos llegar a que llegue a un estadio más avanzado, tenemos que tener mucho cuidado. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la doctora Carola Chuquimia, geriatra, hoy hablando de las úlceras por presión en el adulto mayor. De esta manera continuamos con mucho más acá en La Primera.